Los datos del Banco Central revelan que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto se está desacelerando. Si nos vamos a los más recientes estimados, es decir, al mes de abril, enero, febrero, marzo, abril acumulado, se tiene lo siguiente, que la economía estaría creciendo 2.5% en lo que va de año y si nos vamos a sectores específicos, tenemos variaciones negativas, por ejemplo, en el sector construcción, menos 2.3%, explotación mina y cantera, menos 2.2%, y entonces observamos algunas actividades que tienen un muy bajo nivel de crecimiento, como es el manufactura local, 1.5%, y manufactura de zona franca. El comercio estaría registrando un crecimiento de 3.6%, no está lejos del potencial, que es el 5%, sin embargo, está por debajo de lo que se requiere para poder alar a toda la economía hacia lo que es el potencial. Y más si se toma en cuenta que el sector construcción está registrando una variación negativa. Y ese sector construcción es el sector más importante de la economía, con un peso en el Producto Interno Bruto de un 15%. Otro punto a tomar en cuenta es que hoteles, bares y restaurantes, el sector turismo, está creciendo 2.9% en términos interanuales en el periodo de enero-abril. Y eso, cuando lo comparamos con el año 2023 y el año 2024, tenemos una clara desaceleración, porque fíjense que en el año 2023 y en el año 2024 el crecimiento de hoteles, bares y restaurantes ascendió a 10.1% y 9.6% respectivamente, lo cual significa que estamos observando una desaceleración de la llegada de turistas o, para algunos segmentos, incluso una caída de la llegada del turismo. Y eso es algo que impacta sobre el ritmo de crecimiento. De hecho, cuando vemos la estadística del Banco Central con relación a las proyecciones, vemos que el año pasado se pronosticaba que este año la economía iba a crecer entre 4.5 y 5%, es decir, iba a crecer promedio 4.75%. Eso fue lo que se pronosticó el año pasado para este año, el 4.75%. Luego, cuando arrancó el año, que bueno, ya le señalamos al Banco Central que ese era un estimado demasiado alto, que no es verdad que se iba a registrar un crecimiento de esa magnitud, y eso porque se estaban adoptando algunas medidas, tanto monetarias como fiscales, que iban a desacelerar el ritmo de crecimiento de la economía, además de que había una incertidumbre importantísima en la economía internacional que iba a influir también sobre el crecimiento de la economía dominicana. Pues no, el Banco Central mantuvo su pronóstico del 4.5%, lo bajó del 4.75 al 4.5% para este año. Le señalamos que no, que 4.5% era muy alto. El Fondo Monetario Internacional publicó entonces un crecimiento del 4%. 4% sería la proyección para este año de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. El gobierno mantuvo 4.5%. Luego dice del 4 al 4.5%, ese sería el ritmo de crecimiento. Luego entonces ya vimos que el Banco Central recientemente decidió modificar su proyección y dice que el crecimiento para este año 2025 va a quedar entre 3.5 y 4%. Entre 3.5 y 4% es lo que dice ahora el Banco Central. El gobierno, días después, publica en su marco macroeconómico que la economía dominicana crecería no, digamos, entre 3 y 4, sino más bien crecería entre 3 y 4 y específicamente dice que crecerá 3.5%. Coloca esa proyección puntual para este año 2025 en términos de variación de su Producto Interno Bruto, 3.5%. Es decir, que bajamos desde 4.75% a 3.5% el crecimiento de la economía. Y la gran pregunta que habría que hacerse ¿es posible alcanzar ese 3.5%? Yo hice unos cálculos y lo publiqué acá en lo que es mi blog. Recuerde mi blog, usted lo puede entrar www.jaimearistiescuder.blogspot .com. Y ahí usted va a encontrar esta entrada corrigiendo a la baja, donde yo digo que se publica recientemente por el Ministerio de Economía que crecerá 3.5%, muy por debajo del potencial que es un 5%. Ahora bien, dado ese comportamiento del crecimiento de enero a abril, como le señalé, del 2.5%, que se lo mostré en esta tabla, pues cuando uno toma eso en consideración, ese 2.5%, dice, bueno, ¿qué se requeriría, por ejemplo, para alcanzar un crecimiento del 3.5%? Entonces, uno ve ahí que tendría que expandirse en 4%
entre mayo y diciembre para alcanzar el crecimiento del 3.5% que estima el gobierno. Ese crecimiento del 4% entre mayo y diciembre, realmente la probabilidad de que eso ocurra, yo considero que es casi cero. Es muy baja esa probabilidad y considero que es casi cero, que promedio desde mayo hasta diciembre de este año 2025 se registra un crecimiento del 4%. ¿Será posible? Yo creo que no, porque es que estamos ante una situación donde Estados Unidos está registrándose pues una proyección por parte de la Reserva Federal de un crecimiento de solamente 1.4%. Un crecimiento de 1.4%, recuerden, genera inmediatamente digamos, una presión hacia la baja el crecimiento de la economía dominicana. Porque cuando yo crece en 1, República Dominicana crece en 2. Si yo crece en 1.4, República Dominicana crecería 2.8. Oigan bien, 1.4, 2.8. Entonces, crecer 3.5 significa que habría otros elementos internos que hagan que República Dominicana pueda crecer más de lo que nos explica o justifica la economía de los Estados Unidos. Recuerden, la Reserva Federal dice que ellos van a crecer 1.4. Vámonos a Europa. Europa está en una situación bien complicada. Europa, por toda esta incertidumbre arancelaria que se añade a lo que venía ya desde el año pasado, a pesar de que el Banco Central Europeo ha continuado con su política de reducción de tasas de interés, aunque parece ser que ya llegó hasta donde iba a llegar bajándola, que fue un 2% de tasa de interés de referencia. Ellos ya tienen una tasa de inflación de alrededor de 1.9%. Ante esa situación, ahí uno ve que la economía de la eurozona se encuentra prácticamente en recesión. O sea, estaría creciendo en el mejor de los casos, 0.8 algunos de los países, pero Alemania, el motor de la economía, estaría creciendo 0. Solamente España tiene un crecimiento por encima del 2%, pero hay que entender que España ahora mismo está en una situación delicada en términos políticos. Hay una situación que pudiera repercutir negativamente sobre la inversión, el consumo, la actividad económica española, que ha sido, dentro de los países de la eurozona, el país que mejor desempeño ha tenido en los últimos años. Pero este año, que se espera un buen comportamiento, pudiera desacelerarse si se sigue complicando el tema político en España. Cierro ese paréntesis y vuelvo a la eurozona. Una desaceleración, un crecimiento por debajo claramente del 1%, países que pudieran caer en recesión en la eurozona, y esto hace que entonces uno pueda decir, bueno, Estados Unidos creciendo 1.4%, la eurozona por debajo de 0.9, 0.8%. Si nos vamos a otros países a nivel global, vemos que el Fondo Monetario Internacional ha estimado a la baja el ritmo de crecimiento. Y cuando uno añade todos esos elementos, uno dice, bueno, la economía dominicana, economía pequeña, abierta, que depende de los flujos comerciales, que depende de los turistas, que depende de la llegada de capitales, que depende de las tasas de interés internacionales, pues es lógico que República Dominicana tenga un techo para poder registrar un ritmo de crecimiento. Entonces, por eso, cuando vemos el crecimiento que estaría pronosticando el Banco Central, ahora de 3.5, recuerden, comenzamos en 4.75, se le dijo, no va a ser 4.75, ellos dicen, no, del 4 a 4.5, se le dijo, no va a ser de 4 a 4.5, dice el fondo, va a ser 4, se le dijo, no va a ser 4, ahora dicen, va a ser de 3.5 a 4, se le dice, no va a ser de 3.5 a 4, dicen, bueno, va a ser 3.5, se le dice, no va a ser 3.5, ¿por qué? Porque para ser 3.5 tiene que crecer 4, pero ya le señalé, 4 con un crecimiento de Estados Unidos de 1.4 para todo el año, no es posible. No es posible, no es posible, no es posible, no es posible. Para que tengan una idea, ¿qué es lo más probable que suceda? Entonces le decimos, bueno, mira, en primer lugar, hay que entender que tenemos una experiencia de Milton Friedman, profesor de economía de la Universidad de Chicago, quien demostró en los años 60 que la política monetaria tiene un efecto rezagado y variable. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central puede decir, mira, ante esta situación que se está viviendo en los Estados Unidos, ante esto que estamos observando en la eurozona, que está generando una desaceleración de nuestra llegada de turistas y por eso hoteles, bares y restaurantes está creciendo únicamente 2.9% y zona franca está creciendo solamente 0.8%. Ante esa situación, vamos a estimular la demanda agregada interna. Y eso lo podemos hacer, dice el gobierno, por el lado fiscal, por el lado monetario. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, si nos vamos por el lado monetario, ahí caigo en lo que le estoy diciendo de Milton Friedman. Milton Friedman fue un extraordinario economista, premio Nobel de Economía,
quien desarrolló el concepto del monetarismo, fue el padre de los Chicago Boys, de aquellos que estudiaron en la Universidad de Chicago, le deben y tienen una gran deuda intelectual con Milton Friedman. Pues ese Milton Friedman nos enseñó a nosotros, a los economistas, que la política monetaria tiene un efecto variable y rezagado. Eso implica que si toma hoy, toma su tiempo. Si adopta una medida hoy de inyección de liquidez, eso no tiene un efecto inmediato sobre la actividad económica, sino que lo tiene, pero digamos, en los próximos meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, dependiendo la economía, pero tiene su plazo, tiene su plazo. ¿Y eso qué significa? Que si se adopta una medida hoy, pues no se debe esperar que inmediatamente se registre una aceleración del ritmo de actividad económica y que termine la economía, por ejemplo, creciendo en ese 4%. No, vamos a tener varios meses de crecimiento relativamente bajo y cuando uno llegue a comenzar a tener un efecto positivo, digamos, de una política monetaria más expansiva, eso va a significar ahí una situación en la cual, pues entonces tengamos ya mucho tiempo de crecimiento por debajo de ese 3%, de ese 3.5%, de ese 4%, y por lo tanto, entonces, el crecimiento de la economía no va a ser 3.5%. Entonces, ¿qué podemos decir con relación a esto? Mira, que el Banco Central recientemente inyectó 81.000 millones, y voy a hablar de eso muy en detalle en el programa el día de hoy, pero ¿qué se puede decir? Que esos 81.000 millones de pesos de incremento de liquidez que se aprobaron recientemente, la realidad no va a tener un efecto inmediato sobre la inversión, el consumo y la actividad económica, sino que va a tomar su tiempo. En consecuencia, ¿qué es lo más probable que ocurra en materia del crecimiento de la economía? En términos de crecimiento de la economía, lo más probable es que en los próximos meses la economía lo que registre es un crecimiento que va a estar muy probablemente en el entorno de 3.2% en los próximos meses, de 3 a 3.2%. Recuerden que en mayo del año 2023 el Banco Central puso en ejecución un programa de inyección de liquidez de 200.000 millones de pesos. Esos 200.000 millones de pesos, habría que preguntarse qué impacto tuvo sobre la actividad económica. En los primeros meses no se vio un efecto inmediato. No se vio un efecto inmediato, sino poco a poco, con el paso del tiempo, fue que comenzó a registrarse. De tal manera que si vemos lo que fue la variación, vemos que entre junio y diciembre se registró un crecimiento, fue de 2.4%, y fue a partir del primer trimestre del 24, oigan bien, se tomó la medida en mayo del 23, y fue a partir del primer trimestre del 24 que la economía creció en 4% y por encima del 4%. Entonces, ¿eso qué significa? Que casi más de medio año se registró un crecimiento muy por debajo de ese 4% que se necesitaría ahora para poder alcanzar un ritmo de crecimiento del 3.5% que proyecta el Banco Central. En consecuencia, ¿qué le podemos decir hoy aquí en Tecnopol a las autoridades? Que no vamos a crecer 3.5% este año. No vamos a crecer 3.5%. No. Nosotros no podemos equivocar, porque estas son variables estocásticas. Oigan bien, estas son proyecciones. Uno tiene una proyección y tiene un rango con una distribución. Esa distribución es una densidad que de ahí podemos calcular probabilidades. Probabilidades de esa densidad que nos dice a nosotros, bueno, ¿cuál es el rango? Usted puede decir, mira, yo quiero un rango que tenga el 95% de probabilidad, 95% de casos, como ese rango incluya lo que sería ese valor estimado del 3.5%. Y ahí uno puede decir, mira, pero eso significa que pudiera ser de tal magnitud a tal magnitud, un mínimo y un máximo, y uno puede llegar a tener esa conclusión. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Ese crecimiento del 3.5% está en una cola muy alejada en términos de la distribución. Entonces, ¿dónde está la masa? La masa, la mayor parte de la distribución, porque el 3.5 diría estaría muy lejos por aquí. Pero la gran masa, ¿dónde está concentrada? La gran masa estaría concentrada en el entorno del 3%. El entorno del 3%, pero más hacia la parte baja del 3%. Por eso decimos que lo más probable es que quede entre 2.5 y 3%. Si al final quedó en 3.1, 3.2, sería algo extraordinario.
O sea, ese es el mensaje que quiero decirle a las autoridades. Que no se pongan a decir 3.5, como le dije, que no se pongan a decir que era 4.5, ni que era 4. Y ahora le digo que no digan que 3.5. No, que al final sea 3.1, 3.2, extraordinario, positivo. Pero no lo mismo que ustedes digan que va a ser 4.5 y comienzan a mostrar un mensaje de que, mira, ya no va a ser 4.5, como decía Jaime, ahora va a ser 4. Y yo le digo, tampoco va a ser 4. No lo digan porque es que tenemos un entorno internacional complicado. Digan la verdad, digan lo correcto. No se pongan a ajustar cada vez más a la baja. Entonces, ahora dijeron al 3.5 y vuelvo y le digo, no, no va a ser 3.5. Si me dicen 3.1, yo le digo, mira, es más probable. Te compro 3.1. Te lo compro. Te compro 3.1 sin problema. Te compro 3.1. Me dice 3, no, definitivamente, definitivamente. 2.9, uy, con una altísima probabilidad, 2.9. Si tú me dices 2, te digo, no. Tendría que ser algo muy negativo el manejo de la economía para que tengamos un crecimiento solamente de 2. No, eso tampoco. Si tú me dices 2.5, yo le digo, hay una probabilidad importante. 2.7, mucho más importante que del 2.5. 2.8, óiganme, 2.8 es el pico de probabilidad. Ahí está. 2.8 el pico de probabilidad. 2.8 a 3, una buena masa de probabilidad. Ahí está. Hay una gran densidad ahí de posibilidad de que efectivamente tengamos un crecimiento entre 2.8 y 3%. Puede ser. 3.1 ya y comienza a bajar. 3.2 menos que 3.1. 3.5 probabilidad casi cero. Casi cero. No es imposible. Claro que no, porque no ha sucedido. No ha pasado el tiempo. Pudiera suceder, pero es muy poco probable. Ese es el mensaje que quiero darle a ustedes hoy. Ese es el mensaje. Entonces, ya sabemos, y vuelvo y repito, estamos hablando acá y les recomiendo a las autoridades que se lean este artículo, Corrigiendo a la Baja, de mi blog. Ahí está mi blog, Corrigiendo a la Baja. Se los recomiendo que lo lean para que ustedes vean ahí cómo el gobierno ha ido reduciendo lo que son sus estimaciones, cómo el gobierno ahora dice que 3.5, yo le digo lo que tendría que crecer, que es 4, le digo que la probabilidad de eso es muy bajita y le digo que lo más probable que ocurra es que crezca entre 3, 3.2% en los próximos meses y que termine en el entorno del 3%. Que lo más probable, si tú me dices, ¿y cuál es el estimador puntual? El estimado puntual que más usted cree que puede ocurrir. El estimado puntual más probable es 2.8, pero eso está en el entorno del 3%. O sea, ahí puede ocurrir cualquier cosa. Pero 2.8, 2.9, eso es lo más probable en términos puntuales que pudiera suceder en materia de crecimiento. Ahora, tenemos a un gobierno que quiere acelerar ese ritmo de crecimiento. Tenemos un banco central con un equipo mucha experiencia que dice, bueno, nosotros queremos jugárnosla. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene eso, vamos a analizarlo con detalle. Si el Banco Central puede hacerlo, ¿podría hacerlo la parte fiscal? Vamos a analizarlo con detalle. Y luego entonces vamos a ver cuál es ese condicionante externo que tenemos que lo define principalmente la política monetaria de los Estados Unidos. Vamos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.